Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo se hacen las vistas, alzado, planta y perfil de una figura que nos den y luego lo comprobaremos que lo tenemos bien en Minecraft. Si te has perdido la teoría de cómo se hacen las vistas, alzado, planta y perfil, te dejaré por aquí arriba un vídeo en el cual te lo explico perfectamente. Así que no me enrollo más y empezamos. Primera figura. Figura sencilla, tenemos el alzado en esta dirección. Así que si os fijáis, lo que viene siendo el cuadrado exterior se va a ver completo. Pues empecemos marcando nuestro cuadrado exterior completo, que sería este de aquí, y ahora iríamos con las verticales, que serían esta y esta de aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tenemos como una especie de llave Allen aquí en la parte de debajo. Eso significa que esta sección se va a ver, es decir, estos dos de aquí se van a ver, serían estos dos, y ahora este de arriba y este de aquí, que sería la sección que sube. Ya tenemos el alzado. Vamos al perfil. En el perfil tenemos que darnos cuenta de que estos dos de aquí no se van a ver, nos faltan esos dos, así que no voy a poder dibujar el cuadrado entero. Pero sí que tengo claro que, por ejemplo, que esta L se ve perfecta. Pues empezamos por lo que tenemos claro que estamos viendo realmente en primera instancia, que sería esa L. Muy bien, pues nosotros venimos para acá y marcamos hasta donde llegaría la L. La L se ve toda la base. La vendríamos por aquí, tendría esta parte de aquí, esta parte de aquí, y nos faltaría esta parte vertical, esta línea vertical. ¿Qué pasa? Que estos dos cuadraditos también se ven y se corresponden con los que están inmediatamente en la parte superior. Pues los marcamos. Esta la voy a hacer a mano alzada y ya tendríamos la vista de perfil. Estos dos no se ven, si os dais cuenta, no están marcados. Planta. 2 y 2 y se ven todos, ¿vale? Empezamos marcando entonces que se ve la cuadrícula entera. El exterior, por lo menos, se ve completo. Empecemos por ahí porque eso nos va a ayudar luego mucho. Perfecto. Tenemos esta parte de aquí y tenemos esta parte de acá. Vale. Ya tenemos el exterior. Y ahora, estas tres se ven del tirón. Perfecto, pues nosotros las marcamos. Esa línea se ve completa, ¿no? De hecho la tenemos muy marcada en la planta, que sería esta línea de aquí. Y me quedaría dividir esta parte de aquí en esta sección de 2 y la de 4. Solo con poner una línea vertical, tal que aquí, tendríamos la representación. Y ahora la hacemos en Minecraft. Aquí tendríamos nuestra figura. Vamos a ver el alzado. Mirad, aquí tenemos el alzado. Buscamos su planta, que sería esta de aquí, y nos quedaría el perfil. Mirad, ya tenemos segunda figura del vídeo. Figura sencilla en la que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en la planta. Pero vamos a empezar por el alzado, como siempre. Alzado lo tendríamos por aquí y vemos claramente que se ven estas tres y estas dos. Y aquí a la izquierda no hay nada. Perfecto, pues vamos a marcarlo. Vendríamos por aquí y tendríamos estas tres, que serían estas tres de aquí. Marcaríamos estas tres que sí que se ven diferenciadas. ¿Veis que llega hasta el suelo? Pues nosotros lo mismo, lo llevamos hasta la parte de abajo. Y ahora, esta sería la horizontal. Y estas voy a marcar ya las dos. ¿Por qué? Porque se ve esta y esta, que se corresponde con esta y esta. Lo que pasa es que en este caso solo sube dos. 1 y 2. Y lo llevamos hasta aquí y ya solo nos quedaría trazar esta vertical que se corresponde con este pedazo de aquí. Vamos a ir primero con el perfil. Perfil, fijaos, perfil curioso, porque se ve la cuadrícula entera, el cuadrado entero se ve, ¿veis? Tenemos esta de aquí, 3, 3, y aquí 3 y 3. Pues nosotros lo marcamos. Siempre que veáis que se ve el cuadrado completo, la sección entera, vosotros el cuadrado completo, ¿vale? Venimos para acá, esto vendrá por aquí y este lo mismo, ¿vale? Perfecto. ¿Qué pasa ahora? Que en primer plano se ve claramente marcado cuando miramos por este lado
que hay un cuadrado 2 por 2. Pues nosotros lo ponemos en la misma posición en la que se encuentra. Se encuentra abajo a la izquierda. Nosotros aquí lo marcamos igual, abajo a la izquierda. Y ya lo tenemos, tal que así, con nuestro perfil. Y ahora vamos a la planta. La planta se va a parecer bastante al alzado. Lo que pasa es que esta parte en el alzado estaba tocando el suelo y ahora cuando lo miramos de la planta está tocando el suelo claramente, pero está pegada a la parte de arriba. ¿Veis? La parte de arriba tendríamos los dos. Así que de primeras ya marcamos los dos, ¿vale? Esto vendría para acá. Estas tres se ven, así que las llevamos hasta abajo, que serían estas que tenemos aquí. Ojo, que estas dos solo van a llegar hasta aquí, ¿vale? Y ahora nos queda solo marcar esto y las verticales, que serían esta de aquí, esta de aquí, sería esta de aquí y esta no he marcado. Y ya tenemos la figura. Veamos cómo sería en Minecraft. Aquí tenemos nuestra figura. Vamos a ver cómo sería su alzado. Mirad, no hay nada en el lado izquierdo, ¿vale? Este sería el alzado. Vamos a la planta. Aquí la tendríamos, la planta, ¿vale? Y nos quedaría el perfil, que aquí le tenemos, ¿vale? Vamos a por la tercera figura. Figura curiosa en la que tenemos que tener mucho cuidado con esta parte de aquí que está hueca. Y recordamos que las partes que están huecas, cuando nos pille en una de las vistas, la tendremos que marcar discontinua. Empezamos por el alzado. El alzado se va a ver el cuadrado entero, ¿vale? Porque tenemos estas dos y estas dos, estas tres. Así que empezamos marcando nuestro cuadrado entero, que este sabemos que se ve y a partir de ahí vamos tomando decisiones. Este cuadrado lo tendríamos ya tal que así, ¿vale? Nos venimos para acá, ¿vale? Y este nos vendría para acá. Vale, ¿qué pasa ahora? Esta parte está hueca y se corresponde con esta primera línea. Pues esa primera línea nosotros le tenemos que poner líneas discontinuas, porque estamos demostrando que aquí detrás hay algo que está hueco. Mientras que esta de aquí sí se ve, si lo vemos por este lado, claramente esta parte de arriba sí que se vería, ¿vale? Déjame que te coloque esto, que se ha movido un poco. Y esta sí se ve completa, ¿vale? ¿Veis lo que os digo? En principio nosotros estamos viendo estas dos por estas tres, pero aquí hay un hueco. Vamos con el perfil. El perfil es claramente como una Z, ¿vale? En este caso sabemos que se van a ver estas dos de aquí, estas dos se corresponden con estas dos. Y ahora vamos con estas dos de arriba, que serían esta de aquí. Vamos con esta y vamos con esta. Y ahora en verticales. En verticales tenemos estas dos, que serían estas dos de aquí. Y ya prácticamente tenemos la Z hecha, ¿vale? Esta vendría para acá. Esta la voy a hacer a mano alzada, esta la voy a hacer a mano alzada, ¿vale? Y aquí vendríamos con esta. ¿Veis? Ya tenemos la Z, bla, bla, bla. Y ahora vamos con la planta. En la planta mucho cuidado porque pasa lo mismo. Esta parte es hueca y la vamos a diferenciar aquí. Porque como esta parte es sólida y aquí es donde empieza a ser hueca, nosotros marcamos esta parte, digas como que esta parte de aquí, ¿veis? Es la parte hueca. Queda dos por arriba y la parte de abajo es sólida y aquí es donde corta. ¿Qué hacemos ahora? Si miramos por arriba se ven las tres y se ven las tres. Cuadrado completo. Pues nada, pues venimos aquí y marcamos nuestro cuadrado completo. Pam, vendríamos para acá. Marcamos por aquí también. Y nos quedaría esta de aquí, ¿vale? Bien, ¿qué nos queda? Estas tres, ¿vale? Esta parte de aquí, simplemente venimos para acá y ya está. Comprobemos en Minecraft que lo hemos hecho bien. Aquí tenemos la figura. Fijaros cómo esta parte de aquí es hueca.
Y esto es lo que tenemos que poner con las líneas discontinuas. Así que veamos el alzado. El alzado iría aquí. Lo único que ya sabéis que aquí hay que ponerle líneas discontinuas, ¿vale? Vamos a ver la planta, que la tendríamos tal que así. Y nos quedaría solo el perfil. Y aquí tenemos el perfil. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya podido ayudar y verte en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.